El sol de Guadalajara brillaba con una intensidad que parecía bendecir aquel sábado de octubre, cuando Esperanza Morales se despertó en la hacienda de su familia, rodeada del aroma a café de olla y pan dulce que su abuela doña Carmen había preparado desde las 5 de la madrugada. Era el día de su boda con Alejandro Herrera, el hombre que había conquistado su corazón hacía 3 años durante la feria de octubre, cuando él la invitó a bailar jarabe tapatío bajo las luces de colores que adornaban la plaza principal. «Mija, despierta, que hoy te conviertes en señora», susurró su madre, Elena, mientras abría las cortinas de encaje que habían pertenecido a 4 generaciones de mujeres Morales. La habitación se llenó de luz dorada, iluminando el vestido de novia que colgaba del armario de caoba, tallada a mano por el abuelo de Esperanza, décadas atrás. El vestido, confeccionado por las mejores costureras de Tlaquepaque, era una obra de arte en seda blanca, con bordados de hilo de plata, que representaban flores de cempasúchil, símbolo de la vida eterna en la cultura mexicana. Esperanza se incorporó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con la fuerza de un tambor azteca. A los 26 años, había esperado este momento desde niña, cuando jugaba a la casita en el patio de la hacienda familiar, ubicada en las afueras de Guadalajara, entre campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Su familia había construido su fortuna durante generaciones en el negocio del tequila, siendo una de las familias más respetadas de Jalisco, no solo por su éxito empresarial, sino por su compromiso con las tradiciones mexicanas y su generosidad hacia la comunidad. «Mamá, ¿crees que todo saldrá perfecto?», preguntó Esperanza mientras se levantaba y caminaba hacia la ventana que daba al jardín, donde ya se podían ver los preparativos finales para la ceremonia. Cientos de invitados llegarían en pocas horas a la parroquia de San Miguel Arcángel, una iglesia colonial del siglo XVIII, ubicada en el centro histórico de Guadalajara, famosa por su arquitectura barroca y sus retablos dorados que habían presenciado las bodas de la élite tapatía durante siglos. Elena sonrió con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo una madre puede sentir al ver a su hija convertirse en mujer. «Hijita, cuando 2 corazones se aman de verdad, Dios bendice esa unión. Y tú y Alejandro se aman como pocas veces he visto en mi vida», respondió mientras acariciaba el cabello largo y sedoso de su hija. Tan negro como la obsidiana de Teotihuacán, Alejandro Herrera había llegado a sus vidas como un regalo del destino. Arquitecto de profesión y heredero de una próspera empresa constructora que había participado en la modernización de Guadalajara, era un hombre de 30 años que combinaba la elegancia de un caballero moderno con el carisma y la pasión por las tradiciones mexicanas. Alto, de piel morena tostada por el sol de Jalisco, ojos color miel y una sonrisa que podía derretir el corazón más frío, Alejandro había conquistado no solo a Esperanza, sino a toda la familia Morales desde el primer día que pisó la hacienda. La historia de amor entre Esperanza y Alejandro había comenzado como un cuento de hadas moderno. Durante la feria de octubre de 2021, mientras Esperanza disfrutaba de las festividades con sus amigas, Alejandro se acercó a ella durante la presentación del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Con una galantería que parecía sacada de las películas de Pedro Infante, le pidió permiso para invitarla a bailar. Esa primera danza bajo las estrellas del cielo jalisciense selló un destino que los había llevado hasta este día. Durante 3 años de noviazgo, la pareja se había convertido en el ejemplo perfecto del amor tradicional mexicano. Alejandro visitaba la hacienda cada domingo para almorzar con la familia. Participaba en las posadas navideñas. Acompañaba a don Roberto Morales a supervisar los campos de agave y había pedido la mano de Esperanza siguiendo todas las costumbres ancestrales, incluyendo una ceremonia íntima donde presentó sus intenciones ante los patriarcas de ambas familias, acompañado de mariachis y cargando un ramo de rosas rojas del tamaño de un altar. Mientras Esperanza se preparaba para el día más importante de su vida, su mente viajó a todos los momentos especiales que había compartido con Alejandro. Los paseos por el centro histórico de Guadalajara los domingos por la tarde, cuando se perdían entre las calles empedradas, admirando la arquitectura colonial. Las noches en el Teatro Degollado escuchando la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Los viajes a Puerto Vallarta, donde Alejandro le había enseñado a surfear entre risas y besos salados. Las tardes en Tlaquepaque comprando artesanías y comiendo helado de tequila, mientras planeaban su futuro juntos. Esperanza, ya llegaron las muchachas para ayudarte con el arreglo, anunció su hermana menor, Paloma, de 23 años, quien sería una de sus damas de honor junto con sus mejores amigas de la universidad, Sofía, Valentina y Camila. Las 4 habían sido inseparables desde que estudiaron juntas Administración de Empresas en el ITESO, y ahora todas estaban emocionadas de acompañar a Esperanza en el momento más importante de su vida. El equipo de estilistas y maquillistas llegó puntualmente a las 8 de la mañana, transformando la habitación de Esperanza en un verdadero salón de belleza. María José, la estilista más reconocida de Guadalajara, había diseñado un peinado que combinaba la elegancia clásica con toques modernos. Un recogido bajo con ondas suaves que enmarcaban el rostro de Esperanza, adornado con una mantilla de encaje que había pertenecido a su bisabuela, y pequeñas flores de azahar que simbolizaban la pureza y la fertilidad. El maquillaje, aplicado por Fernanda, una artista especializada en novias, resaltaba la belleza natural de Esperanza sin opacar sus facciones delicadas. Ojos delineados sutilmente con sombras en tonos dorados que hacían brillar sus ojos color café, mejillas con un rubor natural que evocaba la timidez de una doncella y labios en un tono rosa pálido que invitaba a ser besados. El resultado era una novia que parecía salida de un retrato de la época colonial, pero con la frescura y vitalidad de una mujer moderna. Mientras se preparaba, Esperanza no podía dejar de pensar en Alejandro. ¿Estaría tan nervioso como ella? ¿Habría dormido bien la noche anterior en casa de su padrino de bodas, su hermano mayor Eduardo? La tradición familiar dictaba que los novios no debían verse el día de la boda hasta el momento de la ceremonia, pero Esperanza había recibido un mensaje de texto esa madrugada que la había hecho sonreír. Buenas noches, mi amor. Mañana comenzaremos la aventura más hermosa de nuestras vidas. Te amo hasta el infinito y más allá. Alejandro. La familia Herrera también tenía raíces profundas en Jalisco. El abuelo de Alejandro había sido uno de los arquitectos que participó en la reconstrucción de Guadalajara después del terremoto de 1957, y su empresa constructora había sido responsable de varios edificios emblemáticos de la ciudad. Alejandro había heredado no solo el talento para el diseño y la construcción, sino también el compromiso social de su familia, participando activamente en proyectos de vivienda popular y restauración de edificios históricos. «Ya es hora de ponerte el vestido, princesa», anunció doña Carmen, la abuela de Esperanza, una mujer de 85 años que había vivido suficiente para ver casarse a 3 generaciones de mujeres morales. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaban con una sabiduría ancestral y un amor incondicional hacia su nieta favorita. El momento de vestirse fue ceremonial. Las mujeres de la familia rodearon a Esperanza mientras Elena y doña Carmen la ayudaban a ponerse el vestido con la delicadeza de quien maneja una reliquia sagrada. La seda se deslizó sobre su piel como una caricia, ajustándose perfectamente a su figura esbelta. El escote, elegante pero conservador, estaba adornado con perlas cultivadas en las costas de Nayarit, mientras que la falda, amplia y majestuosa, caía en ondas perfectas hasta el suelo, creando una silueta que evocaba a las princesas de los cuentos de hadas. Los zapatos, diseñados especialmente para la ocasión por un zapatero artesanal de León, Guanajuato, eran de seda blanca con bordados que hacían juego con el vestido y tacones de altura perfecta para caminar con gracia por el pasillo de la iglesia. En las manos, Esperanza llevaría guantes de encaje hasta el codo, una tradición que su familia había mantenido durante generaciones, y en el cuello, un collar de perlas que había pertenecido a su tatarabuela, una reliquia familiar que se transmitía de madre a hija en cada boda. Cuando Esperanza estuvo completamente vestida, se dirigió al espejo de cuerpo entero que había en su habitación. La imagen que vio la dejó sin aliento. Una mujer radiante, elegante, que irradiaba felicidad desde cada poro de su piel. Era la novia con la que había soñado desde niña,
la misma que aparecía en sus fantasías cuando jugaba con las muñecas en el jardín de la hacienda. «Estás preciosa, hija mía», susurró Elena con lágrimas en los ojos. «Tu padre se va a emocionar tanto cuando te vea que probablemente no podrá caminar contigo hasta el altar sin llorar». Don Roberto Morales, un hombre de 58 años que había construido un imperio del tequila desde cero, era conocido por su carácter fuerte y su determinación en los negocios, pero cuando se trataba de su hija mayor, se convertía en el padre más tierno y protector del mundo. Había sido él quien había investigado discretamente a Alejandro cuando comenzó a cortejar a Esperanza, asegurándose de que fuera un hombre digno de su princesa. El sonido de los mariachis afinando sus instrumentos en el jardín indicaba que los invitados comenzarían a llegar pronto. La ceremonia estaba programada para las 12 del mediodía en la parroquia de San Miguel Arcángel, seguida de una recepción en el Salón de los Espejos del Hotel Villa Gans, uno de los lugares más exclusivos de Guadalajara para eventos sociales. Esperanza se acercó a la ventana una vez más y vio cómo llegaban los primeros invitados. Reconoció los autos de sus tíos de Ciudad de México, de sus primos de Monterrey y de los amigos de la Universidad de Alejandro, que habían viajado desde diferentes partes del país para acompañarlos en este día especial. La lista de invitados incluía a 250 personas, representantes de las familias más prominentes de Jalisco, empresarios del sector del tequila, arquitectos colegas de Alejandro y amigos cercanos de ambas familias. «Es hora de irnos», anunció don Roberto desde la puerta, luciendo impecable en su traje de charro negro bordado con hilo de plata, un atuendo que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Su presencia imponía respeto, pero sus ojos se humedecieron al ver a su hija convertida en una visión de belleza y elegancia. La comitiva nupcial se organizó perfectamente. Esperanza viajaría en una carroza tirada por caballos blancos, adornada con flores de cempasúchil y rosas blancas, una tradición que la familia había mantenido durante 3 generaciones. Sus damas de honor la seguirían en autos clásicos decorados con listones blancos y dorados, mientras que don Roberto la acompañaría en la carroza, cumpliendo con el honor de entregar a su hija en matrimonio. Cuando salieron de la hacienda, Esperanza sintió cómo su corazón se aceleraba con cada paso que daban los caballos sobre el empedrado del camino que los llevaría hasta la iglesia. Las calles de Guadalajara se habían convertido en un escenario de cuento de hadas. Los vecinos salían de sus casas para saludar y desearle felicidad. Los niños corrían junto a la carroza gritando «¡Que viva la novia!» y el repique de las campanas de todas las iglesias del centro histórico anunciaba la celebración. Al llegar a la parroquia de San Miguel Arcángel, Esperanza pudo ver la magnificencia del momento. La fachada barroca de la iglesia estaba decorada con arreglos florales espectaculares y las puertas de madera tallada estaban abiertas de par en par, revelando el interior iluminado por cientos de velas y la luz dorada que se filtraba a través de los vitrales coloniales. Los invitados ya estaban en sus lugares, creando una sinfonía de murmullo emocionado y expectante. Alejandro esperaba en el altar junto al padre Miguel Ángel Rodríguez, el párroco que había bautizado a Esperanza y que ahora tendría el honor de casarla. Vestido con un traje de charro negro idéntico al de don Roberto, Alejandro lucía más guapo que nunca, con su cabello negro peinado hacia atrás y una sonrisa que irradiaba felicidad pura. Al ver llegar a su futura esposa, su rostro se transformó en una expresión de asombro y amor tan profundo que varias invitadas no pudieron contener las lágrimas. La marcha nupcial comenzó a sonar interpretada por la Orquesta de Cámara de Guadalajara, y Esperanza inició su camino hacia el altar del brazo de su padre. Cada paso era una eternidad, cada mirada de los invitados una bendición, cada nota musical una promesa de felicidad eterna. Sus damas de honor la precedían, creando un cortejo digno de una princesa real. Pero cuando Esperanza estaba a apenas 5 metros del altar, cuando podía ver claramente los ojos húmedos de emoción de Alejandro y escuchar los susurros de admiración de los invitados, las puertas de la iglesia se abrieron violentamente con un estruendo que hizo que todos los presentes giraran la cabeza hacia la entrada.
una mujer de aproximadamente 30 años, con cabello rubio platinado y vestida completamente de negro, irrumpió en la iglesia corriendo por el pasillo central. Su rostro estaba desencajado por la ira y la desesperación. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de locura y dolor, y su vestido negro ondeaba dramáticamente mientras corría hacia el altar, como una aparición salida de una pesadilla. «Deténganse. ¡Deténganse ahora mismo!», gritó con una voz que resonó por toda la iglesia como un trueno, silenciando inmediatamente a la orquesta y creando un silencio sepulcral que solo fue interrumpido por los ecos de sus tacones sobre el mármol del suelo. Esperanza se quedó paralizada, sintiendo cómo la sangre se le helaba en las venas. Don Roberto instintivamente se colocó delante de su hija en posición protectora, mientras que Alejandro bajó los escalones del altar con una expresión de shock y reconocimiento que no pasó desapercibida para nadie. La mujer de negro se detuvo en el centro del pasillo, frente a todos los invitados, y señaló directamente a Alejandro con un dedo acusador. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga y cruel, antes de pronunciar las palabras que cambiarían para siempre la vida de todos los presentes. «Ese hombre es mío. Alejandro Herrera me pertenece, y no puede casarse con nadie más porque ya está casado. Conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. 250 personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, creando una tensión tan palpable que parecía que el aire mismo se había espesado. Esperanza sintió cómo el mundo se desplomaba a sus pies, cómo su vestido de sueños se convertía en una mortaja y cómo el día más feliz de su vida se transformaba en su peor pesadilla. La mujer misteriosa no había terminado. Con una sonrisa vengativa, abrió su bolso negro y sacó un documento que ondeó en el aire como una bandera de guerra. «Aquí está nuestro certificado de matrimonio, fechado hace 2 años. Alejandro Herrera es un mentiroso, un bígamo, y esta boda es una farsa». Esperanza miró a Alejandro, buscando en sus ojos una explicación, una negación, cualquier cosa que le dijera que todo era una mentira horrible. Pero lo que encontró en la mirada del hombre que había amado con todo su corazón fue la confirmación de sus peores miedos: culpa, terror y la verdad aplastante de que su vida perfecta acababa de convertirse en una mentira devastadora. El escándalo había comenzado y nada volvería a ser igual jamás. El documento ondeaba en el aire como una sentencia de muerte, mientras Isabela Montes de Oca, así se presentó la mujer de negro, ante los invitados conmocionados, mantenía su posición desafiante en el centro del pasillo de la iglesia. Su presencia había transformado la atmósfera sagrada en un campo de batalla emocional, donde cada segundo de silencio se sentía como una eternidad. Alejandro permaneció inmóvil junto al altar, con el rostro descompuesto y las manos temblando ligeramente. Sus ojos, que minutos antes brillaban con la alegría de un hombre a punto de casarse con el amor de su vida, ahora reflejaban el terror de quien ve su mundo desmoronarse públicamente. La culpa emanaba de cada poro de su piel, confirmando sin palabras la veracidad de las acusaciones de Isabela. «¿Es cierto lo que dice esta mujer?», preguntó don Roberto con una voz que, a pesar de mantenerse controlada, destilaba una furia contenida que hizo que varios invitados se estremecieran. El patriarca de los Morales había construido su imperio basándose en la honestidad y la palabra empeñada, valores que consideraba sagrados e inquebrantables. La posibilidad de que el hombre a quien había entregado la mano de su hija hubiera mentido sobre algo tan fundamental como su estado civil era una traición que trascendía lo personal. «Esperanza», sentía que el aire le faltaba. El corsé del vestido, que horas antes le había parecido un abrazo cálido, ahora se sentía como una camisa de fuerza que la asfixiaba lentamente. Sus piernas temblaron hasta el punto de que tuvo que apoyarse en su padre para no desplomarse allí mismo, frente a todos los invitados que habían venido a celebrar lo que creían sería el día más feliz de su vida. Isabela se acercó más al altar, sus tacones resonando como martillazos sobre el mármol colonial de la iglesia.
Llevaba un vestido negro de diseñador que se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, y su maquillaje, aunque corrido por las lágrimas de rabia, revelaba a una mujer acostumbrada al lujo y la sofisticación. Sus joyas, aretes de diamantes, un collar de perlas negras y un anillo de compromiso con una esmeralda del tamaño de una uva, sugerían una posición económica considerable. «Alejandro», dijo Isabella con una voz que mezclaba dolor y furia, «diles la verdad. Diles cómo me prometiste amor eterno en Playa del Carmen hace 3 años. Diles cómo nos casamos en una ceremonia íntima en Tulum el 15 de marzo de 2022, con vista al mar Caribe y bajo la bendición de la luna llena. Diles cómo me juraste que yo era la única mujer de tu vida». Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Las familias más prominentes de Guadalajara, acostumbradas a los eventos sociales elegantes y ordenados, se encontraban ahora como espectadores involuntarios de un drama que parecía sacado de las telenovelas más escandalosas de Televisa. Las señoras de la alta sociedad tapatía intercambiaban miradas de shock y fascinación mórbida, mientras que los hombres se removían incómodos en sus asientos, algunos comenzando ya a sacar discretamente sus teléfonos para documentar lo que sería recordado como el escándalo social del año. Doña Carmen, la abuela de Esperanza, fue la primera en reaccionar. Con la determinación de una matriarca que había enfrentado revoluciones, terremotos y crisis familiares durante sus 85 años de vida, se levantó de su asiento en la primera fila y se dirigió hacia Isabella con paso firme, a pesar de su edad avanzada. «Jovencita», le dijo con una voz que había aprendido a imponerse en décadas de dirigir una familia y un negocio. «Estas son acusaciones muy graves que está haciendo en la casa de Dios. Si tiene pruebas de lo que dice, preséntelas. Pero si está mintiendo para dañar a mi nieta en el día de su boda, le aseguro que conocerá la furia de los Morales». Isabella sonrió con amargura y abrió su bolso de mano, extrayendo no solo el supuesto certificado de matrimonio, sino también un sobre manila lleno de fotografías. Las esparció sobre el suelo de mármol como cartas de un juego macabro, revelando imágenes de ella y Alejandro en playas paradisíacas, restaurantes elegantes y lo que parecían ser momentos íntimos de una luna de miel. «Aquí están las pruebas», declaró triunfante. «Fotos de nuestra boda en Tulum, de nuestra luna de miel en Cozumel, de los últimos 2 años de matrimonio. Alejandro me dijo que tenía que viajar por trabajo a Guadalajara, que estaría fuera unos meses, supervisando un proyecto arquitectónico importante. Nunca me dijo que estaba cortejando a otra mujer, planeando una segunda boda, construyendo una vida paralela basada en mentiras». Alejandro finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada y apenas audible. «Isabella, no es lo que parece. ¿Puedo explicar? ¿Explicar?», gritó ella, su compostura finalmente quebrándose. «Explicar cómo durante 2 años me has tenido esperándote en Playa del Carmen mientras tú planeabas casarte con esta niña rica de Guadalajara. ¿Explicar cómo le propusiste matrimonio usando el mismo anillo que me diste a mí?» Las palabras de Isabella cayeron como bombas sobre los presentes. Esperanza miró instintivamente su anillo de compromiso, una esmeralda colombiana rodeada de diamantes que Alejandro le había regalado durante una cena romántica en el restaurante Alcalde, 6 meses atrás, y sintió náuseas al imaginar que otra mujer había llevado una joya idéntica antes que ella, el padre Miguel Ángel, que hasta ese momento había permanecido en shock detrás del altar. Finalmente intervino con la autoridad que le daba su posición eclesiástica y sus 40 años de experiencia matrimonial. «Si estas acusaciones son ciertas, esta ceremonia no puede continuar. La bigamia es un delito grave y un pecado mortal ante los ojos de Dios. Necesitamos verificar inmediatamente la autenticidad de estos documentos». Elena, la madre de Esperanza, que había permanecido en silencio tratando de procesar la magnitud del escándalo, finalmente se acercó a su hija y la rodeó con sus brazos protectoramente. «Mi niña», le susurró al oído, «vámonos de aquí. No tienes que soportar esta humillación pública». Pero Esperanza, a pesar del shock y el dolor que la atravesaban como dagas,
Encontró una fuerza interior que no sabía que tenía. Se separó suavemente de los brazos de su madre y caminó directamente hacia Alejandro, plantándose frente a él con una dignidad que hizo que varios invitados contuvieran la respiración. «Mírame a los ojos», le ordenó con una voz que, aunque temblorosa, mantenía una firmeza inquebrantable. «Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Estás casado con esta mujer?» «Todo lo que hemos vivido juntos ha sido una mentira». Alejandro levantó la vista lentamente, y en sus ojos color miel, Esperanza pudo leer toda la verdad que necesitaba saber. No hacían falta palabras. La culpa, el arrepentimiento y la confirmación silenciosa de la traición estaban escritos en cada línea de su rostro. «Esperanza, yo...» comenzó él, pero ella levantó una mano para silenciarlo. «Ya no digas nada», murmuró, y con un gesto que quedó grabado en la memoria de todos los presentes, se quitó el anillo de compromiso y lo dejó caer al suelo, donde rebotó con un sonido cristalino que resonó por toda la iglesia como una campana funeraria. Isabela, que había estado observando la interacción entre los supuestos novios, sintió una mezcla extraña de triunfo y piedad hacia Esperanza. A pesar de su furia y su deseo de venganza, no pudo evitar reconocer en esa mujer joven el mismo dolor que ella había experimentado al descubrir la traición de... «Alejandro, señorita», le dijo a Esperanza con un tono que había perdido parte de su agresividad inicial. «Sé que esto debe ser devastador para usted. Créame que no quería lastimar a una inocente, pero tenía que detener esta farsa antes de que se convirtiera en algo legal e irreversible». Esperanza giró hacia Isabela, estudiando por primera vez realmente a la mujer que había destruido su vida en cuestión de minutos. A pesar de su dolor, pudo ver en los ojos verdes de Isabela el mismo sufrimiento que ella estaba experimentando. Ambas habían sido víctimas de las mentiras y manipulaciones de Alejandro. «¿Cuándo descubrió la verdad?», preguntó Esperanza con una curiosidad mórbida que la sorprendió a ella misma. «Hace una semana», respondió Isabela, su voz ahora más suave pero no menos dolorosa. «Una amiga mía que vive en Guadalajara me envió fotos del compromiso que aparecieron en el periódico Mural. Al principio pensé que era una broma cruel, pero cuando investigué más, encontré todo. Las fotos en redes sociales, los anuncios de la boda, incluso reservaciones en el Hotel Villagans para la recepción». La cruda realidad de la situación comenzó a asentarse en la mente de todos los presentes. Alejandro había mantenido una doble vida con una precisión y frialdad que resultaba casi psicopática. No solo había engañado a dos mujeres simultáneamente, sino que había construido relaciones completas y complejas con ambas, prometiéndoles amor eterno y fidelidad inquebrantable. Don Roberto, cuya paciencia había llegado al límite, se acercó a Alejandro con pasos medidos pero amenazadores. A pesar de sus 58 años, mantenía la complexión física de un hombre acostumbrado al trabajo duro y la disciplina. Su presencia imponía respeto natural, y cuando se plantó frente a Alejandro, la diferencia de altura y autoridad era palpable. «Muchacho», le dijo con una voz que destilaba desprecio controlado, «no solo has mentido a mi hija y a mi familia, sino que has manchado el honor de los Morales con tus engaños. En mi época, los hombres como tú enfrentaban las consecuencias de sus actos de manera más directa. Pero vivimos en tiempos civilizados, así que me limitaré a decirte que tienes exactamente 5 minutos para salir de esta iglesia antes de que olvide mis modales y mi educación». Los hermanos y primos varones de Esperanza, que hasta ese momento habían permanecido contenidos por respeto al lugar sagrado y la presencia de las damas, comenzaron a levantarse de sus asientos con expresiones que no auguraban nada bueno para Alejandro. La familia Morales tenía fama de ser protectora hasta la fiereza cuando se trataba de defender a los suyos. Alejandro, finalmente comprendiendo la gravedad de su situación y el peligro físico real que enfrentaba, intentó una última explicación desesperada. «Por favor, déjenme explicar. Sí, es cierto que me casé con Isabela, pero fue un error. Un momento de debilidad durante un viaje de trabajo. Cuando conocí a Esperanza, supe que ella era mi verdadero amor, mi destino real.
Iba a pedirle el divorcio a Isabela después de la luna de miel. «¡Mentiroso!», gritó Isabela, toda su compostura anterior desapareciendo en un tsunami de furia renovada. «Me llamabas todos los días. Me decías que me amabas. Hicimos planes para tener hijos. Compramos una casa en Playa del Carmen. Hablábamos de nuestro futuro juntos». Las revelaciones continuaban cayendo como meteoros sobre la ceremonia arruinada. Cada nueva información era más devastadora que la anterior, pintando un cuadro de Alejandro como un manipulador serial, capaz de compartimentar su vida de manera casi esquizofrénica. Esperanza sintió que había escuchado suficiente. Con una dignidad que honraba a generaciones de mujeres fuertes de su familia, se dirigió hacia la salida de la iglesia. Pero antes de llegar a las puertas, se giró una última vez hacia los invitados que habían venido a celebrar su felicidad y que ahora eran testigos de su humillación pública. «Señoras y señores», dijo con una voz que, aunque quebrada por el dolor, mantenía una claridad cristalina. «Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esta situación. La recepción obviamente queda cancelada. Por favor, consideren esto como una lección sobre la importancia de conocer realmente a las personas antes de entregarles nuestros corazones». Elena y doña Carmen se apresuraron a seguir a Esperanza, flanqueándola protectoramente mientras caminaban hacia la salida. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos expresando indignación hacia Alejandro, otros ofreciendo palabras de apoyo para la familia Morales, y unos pocos, los más chismosos, ya calculando cómo contarían esta historia en las reuniones sociales de las próximas semanas. Isabela permaneció en la iglesia unos momentos más, mirando a Alejandro con una mezcla de triunfo amargo y tristeza profunda. Había conseguido su venganza, había detenido la bigamia, había expuesto públicamente las mentiras de su esposo. Pero la victoria se sentía hueca, contaminada por el dolor de saber que el hombre que había amado era capaz de crueldades tan calculadas. «Espero que haya valido la pena», le dijo finalmente a Alejandro antes de recoger las fotografías del suelo y guardarlas en su bolso. «Espero que las mentiras y la traición te hayan dado la felicidad que buscabas, porque ahora no tienes a ninguna de las dos». Cuando Isabela salió de la iglesia, Alejandro se quedó solo en el altar, rodeado por los invitados que lo miraban con una mezcla de desprecio, curiosidad mórbida y lástima. El padre Miguel Ángel se acercó a él con la compasión profesional de quien había visto muchas tragedias humanas a lo largo de su carrera eclesiástica. «Hijo», le dijo suavemente, «lo que has hecho no solo es un delito civil, sino un pecado grave contra dos mujeres inocentes y contra Dios mismo. Te sugiero que busques ayuda espiritual y legal inmediatamente, porque las consecuencias de tus actos apenas están comenzando». Alejandro asintió mecánicamente, aún en shock por la rapidez con la que su mundo se había desmoronado. En cuestión de minutos había perdido a la mujer que amaba. Había sido expuesto como un mentiroso y bígamo frente a la alta sociedad de Guadalajara y había destruido su reputación profesional y personal de manera probablemente irreversible. Mientras los invitados comenzaban a abandonar la iglesia en pequeños grupos, discutiendo en susurros lo que acababan de presenciar, Alejandro permaneció inmóvil junto al altar. El lugar que minutos antes había sido el escenario de su felicidad soñada, se había convertido en el teatro de su perdición pública. Afuera de la iglesia, Esperanza se subió a la carroza que había traído para su llegada triunfal y que ahora sería el vehículo de su retirada devastada. Los caballos blancos, ajenos al drama humano, piafaron impacientes mientras esperaban órdenes para comenzar el viaje de regreso a la hacienda. Durante el trayecto de vuelta, Esperanza no derramó una sola lágrima. El shock había creado una especie de anestesia emocional que la mantenía funcionando mecánicamente, pero por dentro sentía como si todo su ser se estuviera desintegrando lentamente, como si cada creencia sobre el amor, la confianza y el futuro se estuviera evaporando en el aire tibio de la tarde jalisciense. La hacienda de los Morales, que esa mañana había sido decorada para recibir a los novios con pétalos de rosa y mariachis,
Ahora los recibía en un silencio sepulcral que contrastaba dolorosamente con la celebración que debería haber sido. Los empleados domésticos, que habían escuchado rumores de lo ocurrido, mantuvieron una distancia respetuosa mientras la familia se reagrupaba para enfrentar las consecuencias del escándalo. El día más feliz en la vida de Esperanza Morales se había convertido en el más devastador, pero esta tragedia solo sería el comienzo de una historia mucho más compleja de venganza, redención y descubrimiento de verdades que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. La hacienda de los Morales, que durante generaciones había sido testigo de celebraciones familiares memorables, ahora acogía el silencio más devastador de su historia. Esperanza permaneció encerrada en su habitación durante 3 días consecutivos, negándose a recibir visitas, rechazando la comida que su madre le llevaba con insistencia maternal y manteniendo las cortinas cerradas para bloquear la luz del sol, que le recordaba la claridad dolorosa de aquel sábado maldito. El vestido de novia colgaba del armario como un fantasma blanco, acusador y melancólico. Esperanza lo miraba desde su cama con una mezcla de dolor y fascinación mórbida, preguntándose cómo algo tan hermoso podía convertirse en el símbolo de la traición más cruel que había experimentado en sus 26 años de vida. Las flores de cempasúchil bordadas en la seda ahora le parecían marchitas, como si hubieran absorbido toda la tristeza de su corazón roto. Durante esos 3 días de reclusión voluntaria, Esperanza recibió más de 300 llamadas telefónicas que se negó a contestar. Sus amigas de la universidad, Sofía, Valentina y Camila, habían estado llamando cada hora, desesperadas por hablar con ella, ofrecerle apoyo emocional y compartir su indignación hacia Alejandro. Los medios de comunicación locales también habían comenzado a llamar, ávidos de detalles sobre lo que ya estaban denominando el escándalo matrimonial del año en Minneapolis, Guadalajara. Don Roberto había convertido su estudio en una especie de centro de operaciones para manejar las consecuencias del escándalo. Como empresario exitoso, entendía que los daños a la reputación familiar podían tener consecuencias económicas y sociales duraderas si no se manejaban adecuadamente. Había contratado inmediatamente a los mejores abogados de Jalisco para investigar las opciones legales contra Alejandro y a una firma de relaciones públicas de Ciudad de México para controlar la narrativa mediática. «Patrón», le informó su asistente personal, Rodrigo Vázquez, un hombre de 40 años que había trabajado para la familia durante más de una década. «Hemos confirmado que el certificado de matrimonio que presentó esa mujer en la iglesia es auténtico. Alejandro Herrera se casó legalmente con Isabela Montes de Oca el 15 de marzo de 2022 en Tulum, Quintana Roo. Tenemos copias certificadas del registro civil». La confirmación oficial de la bigamia de Alejandro cayó sobre don Roberto como un martillazo. A pesar de haber presenciado la escena en la iglesia, una parte de él había mantenido la esperanza de que todo fuera una mentira elaborada, una venganza de una exnovia despechada. Pero la evidencia legal era irrefutable. El hombre a quien había dado la bendición para casarse con su hija era un criminal que había intentado cometer bigamia en una iglesia sagrada. «¿Qué más sabemos sobre esta Isabela Montes de Oca?», preguntó don Roberto, su voz cargada de una furia controlada que sus empleados conocían bien y temían profundamente. «Es arquitecta también, igual que Herrera. Trabaja para una firma de diseño de resorts de lujo en la Riviera Maya. Viene de una familia adinerada de Mérida, Yucatán. Su padre, Patricio Montes de Oca, es dueño de varias haciendas enequeneras y hoteles boutique en la península. Aparentemente, ella y Alejandro se conocieron durante un proyecto de construcción de un resort en Playa del Carmen hace 4 años. Elena, que había estado escuchando la conversación desde el umbral del estudio, entró con una bandeja de café de olla y pan dulce que nadie tenía ganas de probar. Su rostro, normalmente radiante y optimista, mostraba las marcas del insomnio y la preocupación maternal que la habían atormentado durante los últimos 3 días. «Roberto», le dijo a su esposo con una voz cansada, «creo que deberíamos considerar hablar con esa mujer. Isabela, si vamos a entender completamente lo que pasó,
Necesitamos conocer su versión de la historia. Además, ella también es víctima de las mentiras de Alejandro. Don Roberto levantó la vista de los documentos legales que había estado revisando y miró a su esposa con una expresión que mezclaba incredulidad y respeto. Después de 30 años de matrimonio, Elena todavía tenía la capacidad de sorprenderlo con su sabiduría, práctica y su compasión incluso en los momentos más difíciles. ¿Estás sugiriendo que invitemos a la mujer que arruinó la boda de nuestra hija a venir a nuestra casa?, preguntó, aunque su tono indicaba más curiosidad que rechazo. Estoy sugiriendo que necesitamos todas las piezas del rompecabezas si queremos proteger a Esperanza y asegurar que Alejandro enfrente las consecuencias completas de sus actos. Isabela conoce a ese hombre mejor que nosotros. Ha vivido con él durante 2 años. Sabe cosas que nosotros no sabemos. Mientras los padres de Esperanza debatían estrategias en el estudio, en su habitación, ella finalmente había comenzado a procesar emocionalmente lo ocurrido. Las lágrimas que había contenido durante 3 días comenzaron a fluir como un río desbordado, empapando las almohadas de seda que su abuela había bordado a mano décadas atrás. Cada recuerdo de su relación con Alejandro ahora se sentía contaminado por la mentira. Los paseos románticos por el centro histórico de Guadalajara, las cenas íntimas en restaurantes exclusivos, los viajes a Puerto Vallarta, las noches de pasión en el departamento que él mantenía cerca de su oficina de arquitectura. Todo había sido simultáneo con una vida completamente paralela con otra mujer. Lo que más la torturaba era la precisión con la que Alejandro había manejado su doble vida. No había sido un error impulsivo o una aventura casual. Había sido una operación calculada de engaño que requería planificación, memoria extraordinaria para mantener las historias consistentes y una frialdad emocional que la asustaba retrospectivamente. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Esperanza, mi amor, soy tu hermana», dijo la voz de Paloma desde el pasillo. «Por favor, déjame entrar. No tienes que pasar por esto sola». Esperanza se levantó lentamente de la cama, se acercó a la puerta y la abrió para revelar a Paloma sosteniendo una bandeja con té de manzanilla, galletas de vainilla y un ramo de flores frescas del jardín de la hacienda. Sus ojos, tan parecidos a los de Esperanza, estaban rojos de llorar por la tristeza de su hermana mayor. «No sé qué decirte», admitió Paloma mientras entraba y colocaba la bandeja en la mesa junto a la ventana. «Nunca he pasado por algo así. Pero sé que eres la mujer más fuerte que conozco. Y sé que vas a salir de esto más fuerte de lo que eras antes». Esperanza se sentó en la cama y miró a su hermana menor con gratitud mezclada con envidia. A los 23 años, Paloma todavía tenía esa inocencia sobre el amor y las relaciones que Esperanza había perdido para siempre, en cuestión de minutos dentro de una iglesia colonial. «¿Cómo pude ser tan ciega?», preguntó Esperanza, su voz áspera por días sin uso normal. «¿Cómo pude amar a alguien que era capaz de mentiras tan elaboradas? ¿Qué dice eso sobre mi juicio, sobre mi inteligencia, sobre mi capacidad para leer a las personas?» Paloma se sentó junto a su hermana y la abrazó con la fuerza protectora de quien ha admirado a alguien toda su vida. «No dice nada malo sobre ti. Dice que eres una persona buena que asume lo mejor de las personas que ama. Alejandro es un psicópata, un manipulador profesional. Engañó no solo a ti, sino a toda nuestra familia, a sus colegas, a sus amigos. Incluso engañó a esa otra mujer, Isabela». La mención de Isabela despertó una curiosidad morbosa en Esperanza. Durante 3 días había tratado de no pensar en la mujer de negro que había destruido su boda. Pero ahora, con su mente comenzando a procesar racionalmente los eventos, se preguntaba sobre ella. ¿Qué tipo de vida había tenido con Alejandro? ¿Había notado inconsistencias en su comportamiento? ¿Había sospechado algo? «Paloma», dijo lentamente, «quiero conocer a Isabela. Quiero hablar con ella». Su hermana menor la miró con sorpresa y preocupación. «¿Estás segura? Podría ser muy doloroso escuchar detalles sobre su relación con Alejandro». «Ya no puede dolerme más de lo que ya me duele».
respondió Esperanza con una determinación que sorprendió a ambas hermanas. «Pero necesito saber la verdad completa. Necesito entender exactamente con qué tipo de hombre estuve a punto de casarme. Y creo que Isabela y yo tenemos más en común de lo que cualquiera de las dos quisiera admitir». 2 horas después, Elena subió a informar a sus hijas que había logrado contactar a Isabela a través del hotel donde se estaba hospedando en Guadalajara. Sorprendentemente, Isabela había aceptado inmediatamente la invitación para venir a la hacienda esa misma tarde. Según Elena, parecía tan ansiosa de hablar como lo estaba Esperanza de escuchar. Isabela llegó a la hacienda a las 4 de la tarde, conduciendo un BMW blanco que contrastaba elegantemente con el paisaje rural de los campos de agave. Ya no vestía el dramático conjunto negro de la iglesia. En su lugar, llevaba un vestido sencillo pero elegante de color azul marino, zapatos bajos y un maquillaje minimal que revelaba su belleza natural sin artificios. Cuando Esperanza la vio caminar hacia la entrada principal de la hacienda, experimentó una mezcla extraña de emociones: curiosidad, resentimiento residual, pero también una especie de reconocimiento mutuo entre dos mujeres que habían sido víctimas del mismo depredador emocional. Se encontraron en la sala principal de la hacienda, un espacio amplio decorado con muebles coloniales, tapetes tejidos a mano en Oaxaca y retratos de familia que databan de 5 generaciones atrás. Elena había preparado café de olla y conchas, creando una atmósfera de hospitalidad tradicional mexicana que contrastaba con la tensión subyacente de la situación. «Gracias por recibirme», dijo Isabela, su voz más suave y vulnerable de cómo había sonado en la iglesia. «Sé que esto debe ser increíblemente difícil para usted, y aprecio su disposición a hablar conmigo». Esperanza estudió el rostro de Isabela, buscando señales de malicia o triunfo, pero lo que encontró fue dolor, confusión y una tristeza que espejaba la suya propia. «Quiero entender», dijo simplemente. «Quiero saber cómo un hombre puede mentirle simultáneamente a 2 mujeres, durante tanto tiempo sin que ninguna de las 2 se dé cuenta». Isabela se sentó en el sofá frente a Esperanza y comenzó a contar su historia. Habló de cómo conoció a Alejandro durante un proyecto arquitectónico en 2021, de su romance aparentemente perfecto, de su boda íntima en Tulum, que había creído que era el comienzo de una vida feliz juntos. Describió cómo Alejandro viajaba frecuentemente por trabajo, cómo siempre tenía explicaciones convincentes para sus ausencias, cómo había construido una vida compartida con él sin sospechar jamás que estaba siendo traicionada. «¿Nunca sospechó nada?», preguntó Esperanza, genuinamente curiosa sobre cómo había sido posible mantener el engaño durante tanto tiempo. «Retroactivamente puedo ver señales», admitió Isabela. «Llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Su negativa a que yo visitara Guadalajara siempre decía que sus proyectos aquí eran muy absorbentes y estresantes. Su insistencia en que mantuviéramos perfiles bajos en redes sociales porque su trabajo requería discreción. Pero en el momento todas esas explicaciones parecían razonables». Mientras Isabela hablaba, Esperanza comenzó a reconocer patrones similares en su propia relación con Alejandro. Sus viajes frecuentes a supervisar proyectos en Cancún, su reluctancia a presentarla a ciertos colegas, su manejo cuidadoso de sus redes sociales. Los signos habían estado ahí, pero el amor y la confianza habían cegado a ambas mujeres ante la realidad. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Esperanza. Isabela suspiró profundamente. «Legalmente voy a divorciarme de él, obviamente. Emocionalmente, no sé. Todo lo que creí que sabía sobre los últimos 4 años de mi vida era una mentira. Tengo que reconstruir mi identidad, mi confianza en mi propio juicio, mi fe en el amor». Las 2 mujeres se miraron en silencio, reconociendo en los ojos de la otra el mismo dolor, la misma traición, la misma necesidad de encontrar un camino hacia adelante después de una devastación emocional tan completa. Sin embargo, ninguna de las 2 sabía que su conversación estaba siendo observada desde las ventanas del 2º piso por Alejandro Herrera, quien había llegado a la hacienda con la esperanza desesperada de hablar con Esperanza y convencerla de darle una segunda oportunidad
sin imaginar que se encontraría con la escena de sus dos víctimas comparando notas sobre sus mentiras y traiciones. Alejandro Herrera había pasado los últimos 4 días en un estado de pánico y desesperación que rayaba en la locura. Después del escándalo en la iglesia, había huido a su departamento en el centro de Guadalajara, donde se había encerrado con botellas de tequila de la marca que irónicamente producía la familia de Esperanza. Cada trago le quemaba la garganta como un recordatorio amargo de todo lo que había perdido por su codicia emocional y su incapacidad para elegir entre dos vidas que había construido meticulosamente durante años. Su teléfono no había dejado de sonar durante 4 días consecutivos. Llamadas de su hermano Eduardo exigiendo explicaciones, de sus socios en la firma de arquitectura amenazando con expulsarlo del negocio, de periodistas locales buscando declaraciones sobre el escándalo matrimonial, que ya había llegado a los tabloides de Ciudad de México. Pero la mayoría de las llamadas eran de Isabela, alternando entre súplicas desesperadas para que explicara sus mentiras y amenazas legales que le helaban la sangre. Apartamento de lujo que había sido su refugio. Durante los últimos 3 años ahora se sentía como una prisión dorada. Cada objeto le recordaba a Esperanza. La botella de vino que habían compartido durante su primera cena íntima, las fotografías de sus viajes a Puerto Vallarta que adornaban las paredes, el sofá de cuero italiano donde habían planificado su futuro juntos, mientras él secretamente mantenía otra vida completamente paralela en la Riviera Maya. La ironía cruel de su situación no se le escapaba. Había creído que podía tener todo. El amor apasionado y aventurero de Isabela en el paraíso tropical de Playa del Carmen, y la estabilidad, el prestigio social y la fortuna de los Morales en Guadalajara. Había subestimado completamente las consecuencias emocionales y legales de sus mentiras, convenciéndose a sí mismo de que podía manejar ambas relaciones indefinidamente hasta encontrar la manera correcta de terminar con una de ellas. Ahora, sentado en su departamento con la vista panorámica de Guadalajara, extendiéndose ante él como un recordatorio de todo lo que había perdido, Alejandro tomó la decisión más desesperada de su vida. Iría a la hacienda de los Morales para suplicar perdón, para explicar sus acciones, para rogarle a Esperanza una segunda oportunidad que sabía que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Se duchó por primera vez en 4 días, se afeitó con manos temblorosas y se puso el traje azul marino que Esperanza había elogiado durante su primera cita oficial. En el espejo, vio a un hombre que había envejecido años en días, con ojeras profundas, líneas de estrés marcadas alrededor de la boca y una mirada que había perdido toda su confianza anterior. El viaje a la hacienda le tomó 40 minutos, que se sintieron como 40 horas. Cada kilómetro lo acercaba más a una confrontación que podría destruirlo completamente o, en el mejor de los casos, ofrecerle una posibilidad microscópica de redención. Practicó mentalmente las palabras que le diría a Esperanza, las explicaciones que ofrecería, las promesas que haría, pero cada ensayo sonaba patético, incluso en su propia mente. Cuando llegó a los terrenos de la hacienda, estacionó su BMW negro fuera de las rejas principales y caminó hasta la entrada, esperando que los guardias de seguridad que conocían lo que había pasado no lo echaran inmediatamente. Para su sorpresa, el guardia, don Esteban, un hombre mayor que había trabajado para los Morales durante más de 20 años, lo dejó pasar con una expresión de disgusto, pero sin detenerlo físicamente. «El patrón Roberto está en su estudio», le informó don Esteban con una voz que destilaba desprecio. «Pero si fuera usted jovencito, me daría la vuelta y regresaría por donde vine. Los Morales son gente decente, y usted ya les ha causado suficiente dolor». Alejandro asintió mecánicamente y caminó por el sendero de piedra que conducía a la casa principal. El mismo sendero que había recorrido cientos de veces durante 3 años, como el novio bienvenido y respetado de Esperanza. Ahora, cada paso se sentía como caminar hacia su propia ejecución. Fue entonces cuando vio el BMW blanco, estacionado frente a la entrada principal de la hacienda, un vehículo que reconoció inmediatamente con una mezcla de terror y incredulidad que casi lo hizo colapsar. Isabela estaba aquí, sus 2 mundos,
que había mantenido separados con precisión obsesiva durante años, ahora habían colisionado no solo en la iglesia, sino también en territorio de los Morales. En lugar de acercarse directamente a la puerta principal, Alejandro rodeó la casa hasta encontrar una ventana del segundo piso, desde donde podía observar la sala principal sin ser detectado. Lo que vio lo dejó paralizado. Esperanza e Isabela sentadas frente a frente, conversando como viejas amigas, compartiendo café y lo que parecía ser una conversación profunda e íntima. Las dos mujeres más importantes de su vida, las dos mujeres a quienes había mentido y traicionado de las maneras más crueles imaginables, estaban comparando notas sobre sus experiencias con él. La pesadilla se había convertido en algo aún peor, una investigación colaborativa de sus mentiras y manipulaciones. Desde su posición oculta, Alejandro pudo escuchar fragmentos de la conversación que lo llenaron de horror creciente. Isabela estaba describiendo detalles íntimos de su matrimonio, momentos que él había creído privados y sagrados, ahora expuestos ante Esperanza como evidencia de su traición. Esperanza, por su parte, compartía anécdotas de su relación que revelaban patrones de comportamiento que él había repetido inconscientemente con ambas mujeres. ¿También le regaló joyas idénticas?, preguntó Esperanza, y Alejandro vio cómo se quitaba los aretes de perlas que él le había dado para su cumpleaños, los mismos que había comprado para Isabela 6 meses antes. «Peor», respondió Isabela con una risa amarga. «Me propuso matrimonio con el mismo discurso romántico, palabra por palabra. Incluso la música de fondo era la misma canción de Jesse and Joy, que aparentemente considera perfecta para propuestas matrimoniales». Cada revelación era como una daga en el pecho de Alejandro. Se dio cuenta de que no solo había sido descuidado en mantener separadas sus dos vidas, sino... «Gracias por recibirme», dijo Isabela, su voz más suave y vulnerable de cómo había sonado en la iglesia. «Sé que esto debe ser increíblemente difícil para usted, y aprecio su disposición a hablar conmigo». Esperanza estudió el rostro de Isabela, buscando señales de malicia o triunfo, pero lo que encontró fue dolor, confusión y una tristeza que espejaba la suya propia. «Quiero entender», dijo simplemente. «Quiero saber cómo un hombre puede mentirle simultáneamente a dos mujeres durante tanto tiempo sin que ninguna de las dos se dé cuenta». Isabela se sentó en el sofá frente a Esperanza y comenzó a contar su historia. Habló de cómo conoció a Alejandro durante un proyecto arquitectónico en 2021, de su romance aparentemente perfecto, de su boda íntima en Tulum, que había creído que era el comienzo de una vida feliz juntos. Describió cómo Alejandro viajaba frecuentemente por trabajo, cómo siempre tenía explicaciones convincentes para sus ausencias, cómo había construido una vida compartida con él sin sospechar jamás que estaba siendo traicionada. «¿Nunca sospechó nada?», preguntó Esperanza, genuinamente curiosa sobre cómo había sido posible mantener el engaño durante tanto tiempo. «Retroactivamente puedo ver señales», admitió Isabela. «Llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Su negativa a que yo visitara Guadalajara. Siempre decía que sus proyectos aquí eran muy absorbentes y estresantes. Su insistencia en que mantuviéramos perfiles bajos en redes sociales, porque su trabajo requería discreción. Pero en el momento, todas esas explicaciones parecían razonables». Mientras Isabela hablaba, Esperanza comenzó a reconocer patrones similares en su propia relación con Alejandro. Sus viajes frecuentes a supervisar proyectos en Cancún, su reluctancia a presentarla a ciertos colegas, su manejo cuidadoso de sus redes sociales. Los signos habían estado ahí, pero el amor y la confianza habían cegado a ambas mujeres ante la realidad. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Esperanza. Isabela suspiró profundamente. «Legalmente voy a divorciarme de él. Obviamente, emocionalmente. No sé. Todo lo que creí que sabía sobre los últimos 4 años de mi vida era una mentira. Tengo que reconstruir mi identidad, mi confianza en mi propio juicio, mi fe en el amor». Las dos mujeres se miraron en silencio, reconociendo en los ojos de la otra el mismo dolor, la misma traición,
la misma necesidad de encontrar un camino hacia adelante, después de una devastación emocional tan completa. Sin embargo, ninguna de las dos sabía que su conversación estaba siendo observada desde las ventanas del segundo piso por Alejandro Herrera, quien había llegado a la hacienda con la esperanza desesperada de hablar con Esperanza y convencerla de darle una segunda oportunidad, sin imaginar que se encontraría con la escena de sus dos víctimas comparando notas sobre sus mentiras y traiciones. Alejandro Herrera había pasado los últimos 4 días en un estado de pánico y desesperación que rayaba en la locura. Después del escándalo en la iglesia, había huido a su departamento en el centro de Guadalajara, donde se había encerrado con botellas de tequila de la marca que irónicamente producía la familia de Esperanza. Cada trago le quemaba la garganta como un recordatorio amargo de todo lo que había perdido por su codicia emocional y su incapacidad para elegir entre dos vidas que había construido meticulosamente durante años. Su teléfono no había dejado de sonar durante 4 días consecutivos. Llamadas de su hermano Eduardo exigiendo explicaciones, de sus socios en la firma de arquitectura, amenazando con expulsarlo del negocio, de periodistas locales buscando declaraciones sobre el escándalo matrimonial que ya había llegado a los tabloides de Ciudad de México. Pero la mayoría de las llamadas eran de Isabela, alternando entre súplicas desesperadas para que explicara sus mentiras y amenazas legales que le helaban la sangre. El apartamento de lujo que había sido su refugio durante los últimos 3 años ahora se sentía como una prisión dorada. Cada objeto le recordaba a Esperanza. La botella de vino que habían compartido durante su primera cena íntima, las fotografías de sus viajes a Puerto Vallarta que adornaban las paredes, el sofá de cuero italiano donde habían planificado su futuro juntos, mientras él secretamente mantenía otra vida completamente paralela en la Riviera Maya. La ironía cruel de su situación no se le escapaba. Había creído que podía tener todo: el amor apasionado y aventurero de Isabela en el paraíso tropical de Playa del Carmen, y la estabilidad, el prestigio social y la fortuna de los Morales en Guadalajara. Había subestimado completamente las consecuencias emocionales y legales de sus mentiras, convenciéndose a sí mismo de que podía manejar ambas relaciones indefinidamente hasta encontrar la manera correcta de terminar con una de ellas. Ahora, sentado en su departamento con la vista panorámica de Guadalajara extendiéndose ante él como un recordatorio de todo lo que había perdido, Alejandro tomó la decisión más desesperada de su vida. Iría a la hacienda de los Morales para suplicar perdón, para explicar sus acciones, para rogarle a Esperanza una segunda oportunidad que sabía que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Se duchó por primera vez en 4 días, se afeitó con manos temblorosas y se puso el traje azul marino que Esperanza había elogiado durante su primera cita oficial. En el espejo, vio a un hombre que había envejecido años en días, con ojeras profundas, líneas de estrés marcadas alrededor de la boca y una mirada que había perdido toda su confianza anterior. El viaje a la hacienda le tomó 40 minutos que se sintieron como 40 horas. Cada kilómetro lo acercaba más a una confrontación que podría destruirlo completamente o, en el mejor de los casos, ofrecerle una posibilidad microscópica de redención. Practicó mentalmente las palabras que le diría a Esperanza, las explicaciones que ofrecería, las promesas que haría, pero cada ensayo sonaba patético incluso en su propia mente. Cuando llegó a los terrenos de la hacienda, estacionó su BMW negro fuera de las rejas principales y caminó hasta la entrada, esperando que los guardias de seguridad que conocían lo que había pasado no lo echaran inmediatamente. Para su sorpresa, el guardia, don Esteban, un hombre mayor que había trabajado para los Morales durante más de 20 años, lo dejó pasar con una expresión de disgusto, pero sin detenerlo físicamente. «El patrón Roberto está en su estudio», le informó don Esteban con una voz que destilaba desprecio. «Pero si fuera usted jovencito me daría la vuelta y regresaría por donde vine. Los Morales son gente decente y usted ya les ha causado suficiente dolor». Alejandro asintió mecánicamente y caminó por el sendero de piedra que conducía a la casa principal,
el mismo sendero que había recorrido cientos de veces durante 3 años, como el novio bienvenido y respetado de Esperanza. Ahora, cada paso se sentía como caminar hacia su propia ejecución. Fue entonces cuando vio el BMW blanco, estacionado frente a la entrada principal de la hacienda, un vehículo que reconoció inmediatamente con una mezcla de terror y incredulidad que casi lo hizo colapsar. Isabela estaba aquí, sus 2 mundos, que había mantenido separados con precisión obsesiva durante años, ahora habían colisionado no solo en la iglesia, sino también en territorio de los Morales. En lugar de acercarse directamente a la puerta principal, Alejandro rodeó la casa hasta encontrar una ventana del segundo piso, desde donde podía observar la sala principal sin ser detectado. Lo que vio lo dejó paralizado. Esperanza e Isabela sentadas frente a frente, conversando como viejas amigas, compartiendo café, y lo que parecía ser una conversación profunda e íntima. Las 2 mujeres más importantes de su vida, las 2 mujeres a quienes había mentido y traicionado de las maneras más crueles imaginables, estaban comparando notas sobre sus experiencias con él. La pesadilla se había convertido en algo aún peor, una investigación colaborativa de sus mentiras y manipulaciones. Desde su posición oculta, Alejandro pudo escuchar fragmentos de la conversación que lo llenaron de horror creciente. Isabela estaba describiendo detalles íntimos de su matrimonio, momentos que él había creído privados y sagrados, ahora expuestos ante Esperanza como evidencia de su traición. Esperanza, por su parte, compartía anécdotas de su relación que revelaban patrones de comportamiento que él había repetido inconscientemente con ambas mujeres. ¿También le regaló joyas idénticas?, preguntó Esperanza, y Alejandro vio cómo se quitaba los aretes de perlas que él le había dado para su cumpleaños, los mismos que había comprado para Isabela 6 meses antes. Peor, respondió Isabela con una risa amarga. Me propuso matrimonio con el mismo discurso romántico, palabra por palabra. Incluso la música de fondo era la misma canción de Jesse and Joy, que aparentemente considera perfecta para propuestas matrimoniales. Cada revelación era como una daga en el pecho de Alejandro. Se dio cuenta de que no solo había sido descuidado en mantener separadas sus 2 vidas, sino, más perturbador aún, la investigación privada que don Roberto había contratado descubrió que Esperanza e Isabela no habían sido las primeras víctimas de Alejandro. Durante sus años universitarios en Ciudad de México, había mantenido relaciones simultáneas con al menos 3 mujeres diferentes, utilizando tácticas de manipulación similares, pero a menor escala. Una de ellas, Mariana Vega, había estado tan devastada por descubrir sus mentiras que había abandonado la universidad y se había mudado a Europa para escapar de los recuerdos. Este hombre es un depredador emocional serial, había declarado el licenciado Castillo durante una conferencia de prensa que atrajo a periodistas de toda América Latina. Sus acciones no fueron errores impulsivos o momentos de debilidad moral. Fueron parte de un patrón sistemático de abuso psicológico que se había perfeccionado durante años. El proceso legal se desarrollaba simultáneamente en múltiples jurisdicciones. En Quintana Roo, Isabela había iniciado procedimientos de divorcio basados en fraude matrimonial, buscando no solo la disolución del matrimonio, sino también compensación financiera por daños emocionales y económicos. En Jalisco, la familia Morales había presentado demandas civiles por daños y perjuicios, incluyendo los costos de la boda cancelada, daños a la reputación familiar y sufrimiento emocional, pero las consecuencias más graves venían del ámbito penal. La Fiscalía General del Estado de Jalisco había decidido procesar a Alejandro por bigamia, un delito que en México podía resultar en hasta 6 años de prisión. Además, las autoridades fiscales habían iniciado una investigación sobre evasión de impuestos y fraude financiero relacionado con sus manipulaciones contables. Alejandro había contratado al equipo legal más costoso que pudo permitirse, liderado por el abogado penalista Ricardo Mendoza, conocido por defender casos de alto perfil en la Ciudad de México. Su estrategia defensiva se basaba en argumentar que no había existido intención criminal, que todo había sido resultado de confusión emocional y
decisiones impulsivas motivadas por el amor genuino hacia ambas mujeres. La estrategia era patética y todos lo sabían, incluyendo el propio Mendoza, quien había aceptado el caso principalmente por la publicidad mediática y los honorarios sustanciales que la familia Herrera había ofrecido. Durante las audiencias preliminares, que se celebraban en el Palacio de Justicia de Guadalajara, ante un tribunal abarrotado de periodistas y curiosos, los argumentos de la defensa se desmoronaban sistemáticamente ante la evidencia abrumadora presentada por la Fiscalía. Su señoría, había argumentado el licenciado Castillo durante una audiencia, particularmente dramática. La evidencia demuestra que el acusado planificó y ejecutó un esquema de engaño que duró años, afectando no solo a dos mujeres inocentes, sino también a sus familias, amigos y comunidades. Esto no fue pasión descontrolada o error de juicio. Fue una operación criminal, sofisticada, diseñada para maximizar beneficios emocionales y económicos mientras minimizaba consecuencias personales. Las audiencias se habían convertido en un espectáculo mediático que rivalizaba con las telenovelas más populares de la televisión mexicana. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la extensión de las mentiras de Alejandro, testimonios desgarradores de sus víctimas y momentos de drama que mantenían a la audiencia nacional cautivada. Durante una audiencia particularmente intensa, Isabela había tomado el estrado para testificar sobre el impacto psicológico de las traiciones de Alejandro. Con una compostura que impresionó a observadores y medios, había descrito cómo el descubrimiento de la doble vida de su esposo había destruido no solo su matrimonio, sino también su confianza en su propio juicio y su capacidad para formar relaciones íntimas futuras. «Señorías», había dicho con una voz clara pero cargada de emoción contenida, cuando uno descubre que los 2 años más importantes de su vida han sido una mentira elaborada, que cada momento de felicidad fue compartido simultáneamente con otra persona, que cada promesa de amor eterno era solo una línea en un guión que se repetía en múltiples escenarios. Eso no es solo traición, es una forma de asesinato emocional que mata partes de tu alma que posiblemente nunca puedan recuperarse. El testimonio de Isabela había sido seguido por el de Esperanza, quien había decidido testificar a pesar de las objeciones de su familia sobre la exposición mediática. Su presencia en el tribunal, elegante y digna en un traje sastre negro, que contrastaba dramáticamente con el vestido de novia que había usado 6 meses antes, había creado un silencio reverencial en la sala. «Su señoría», había comenzado Esperanza, mirando directamente a Alejandro por primera vez desde el día de su boda arruinada. «No estoy aquí solo por justicia personal. Estoy aquí por todas las mujeres que han sido víctimas de manipuladores como el acusado y por todas las que podrían serlo en el futuro, si no establecemos precedentes legales claros sobre las consecuencias de este tipo de abuso emocional sistemático». Su testimonio había durado 3 horas, durante las cuales había detallado metódicamente cómo Alejandro había construido su confianza, había manipulado sus emociones, había integrado a su familia y comunidad social y había planificado un futuro que sabía desde el principio que era imposible debido a su matrimonio existente. «Lo más terrible», había concluido Esperanza, «no es que me mintiera sobre su estado civil, es que convirtió mi amor genuino en una herramienta para su gratificación personal, que utilizó mi honestidad y confianza como armas contra mí misma y que estuvo dispuesto a cometer un delito grave, bigamia, para mantener su engaño. Eso no es amor confundido, es crueldad calculada». Durante el testimonio de Esperanza, Alejandro había permanecido con la cabeza baja, aparentemente incapaz de mantener contacto visual con la mujer cuya vida había destruido tan meticulosamente. Los meses de proceso legal habían cobrado su precio físico. Había perdido peso, su cabello había comenzado a encanecer prematuramente y su postura reflejaba la carga de la culpa y el estrés constante. Sus propios padres, Eduardo y Patricia Herrera, habían asistido a las audiencias iniciales, pero gradualmente habían reducido su apoyo visible a medida que la evidencia de la culpabilidad de su hijo se volvía incontrovertible. La empresa constructora familiar había despedido a Alejandro para proteger su reputación.
y varios de sus amigos cercanos habían cortado contacto para evitar la asociación con el escándalo. La audiencia más dramática había ocurrido cuando el fiscal había presentado evidencia de que Alejandro había comenzado a buscar una tercera víctima potencial incluso mientras planificaba su boda con Esperanza. Capturas de pantalla de aplicaciones de citas, mensajes de texto coquetos con mujeres en Monterrey y Ciudad de México, y planes para viajes de negocios, que claramente estaban diseñados para establecer una tercera base de operaciones. Este hombre, había declarado el fiscal con indignación genuina, no solo es un bígamo, es un coleccionista serial de víctimas emocionales que estaba activamente buscando expandir su red de engaños incluso mientras se preparaba para cometer bigamia con mi representada. La revelación había sido devastadora para la defensa, que había estado argumentando que todo había sido resultado de confusión emocional entre dos relaciones que había sido incapaz de resolver. La evidencia de que había estado buscando activamente una tercera víctima destruía cualquier argumento de que sus acciones habían sido motivadas por amor genuino o dilemas emocionales complejos. Durante los recesos del juicio, Esperanza e Isabela habían desarrollado una amistad inesperada pero profunda. Se encontraban regularmente para almorzar en restaurantes discretos de Guadalajara, compartiendo no solo su experiencia traumática común, sino también descubriendo afinidades personales que trascendían su conexión con Alejandro. «Es extraño», había comentado Isabela durante uno de sus almuerzos, «pero conocerte ha sido una de las pocas cosas positivas que han salido de esta pesadilla. Me has ayudado a darme cuenta de que no fui estúpida por confiar en él. Ambas somos mujeres inteligentes y fuertes, que fuimos víctimas de un manipulador extremadamente hábil». Esperanza había sentido, sorprendida por cuánto valoraba la amistad que había surgido de circunstancias tan terribles. «Tú me has ayudado a entender que lo que siento no es solo dolor personal, sino indignación moral. Lo que nos hizo trasciende las relaciones individuales. Es un ataque sistemático contra la confianza, la honestidad y la dignidad humana básica». Mientras el proceso legal se acercaba a su conclusión, ambas mujeres habían comenzado a planificar proyectos que trascienden su búsqueda de justicia personal. Esperanza había comenzado a trabajar con organizaciones de derechos de las mujeres para desarrollar programas educativos sobre manipulación emocional y abuso psicológico. Isabela había iniciado un blog y un podcast sobre su experiencia, que había atraído miles de seguidores y docenas de mujeres compartiendo historias similares de manipulación y engaño. «Vamos a asegurar», había prometido Esperanza durante una entrevista televisiva que se transmitió nacionalmente, «que la historia de Alejandro Herrera sirva como advertencia para otros manipuladores potenciales y como inspiración para las mujeres que han sido víctimas de abuso emocional. No permitiremos que nuestro dolor sea en vano». El juicio estaba programado para concluir la siguiente semana, y tanto la Fiscalía como la defensa habían presentado sus argumentos finales. Las expectativas eran que Alejandro sería condenado a varios años de prisión, perdería su licencia profesional y enfrentaría demandas civiles que podrían destruir financieramente no solo a él, sino también a su familia. Pero ninguno de los involucrados sabía que Alejandro, desesperado y enfrentando la perspectiva de años en prisión, había comenzado a planificar una última jugada desesperada que podría cambiar el resultado de todo el proceso y poner en peligro la seguridad física de las mujeres que había traicionado tan cruelmente. La justicia estaba cerca, pero el final de esta historia aún reservaba sorpresas que nadie había anticipado. Un año después del escándalo que había sacudido a la alta sociedad de Guadalajara, Esperanza Morales se encontraba en el balcón de su nueva oficina, en el centro histórico de la ciudad, observando la catedral donde una vez había soñado con casarse. La vista no le causaba dolor. En cambio, le recordaba la fuerza que había descubierto dentro de sí misma durante los meses más oscuros de su vida. La oficina, ubicada en un edificio colonial restaurado, albergaba la sede de Mujeres Fuertes, una organización sin fines de lucro que Esperanza había fundado con Isabela para ayudar a víctimas de manipulación emocional y abuso psicológico.
Lo que había comenzado como un proyecto personal de sanación se había convertido en una iniciativa que atendía a más de 200 mujeres en todo el estado de Jalisco. Isabela había permanecido en Guadalajara después de que concluyera el proceso legal, encontrando en la ciudad un nuevo hogar y una nueva identidad que trascendía su pasado como víctima de Alejandro Herrera. Su blog, Reconstruyendo, después del engaño, había evolucionado hacia una plataforma digital que recibía miles de visitas mensuales de mujeres de toda América Latina, compartiendo experiencias similares y buscando orientación. ¿Lista para la conferencia de prensa?, preguntó Isabela, entrando a la oficina con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que había recuperado gradualmente durante los últimos meses. Sus ojos verdes, que una vez habían estado nublados por dolor y traición, ahora brillaban con propósito renovado y confianza restaurada. La conferencia de prensa había sido convocada para anunciar la sentencia final de Alejandro Herrera, que había sido pronunciada esa mañana por el tribunal, después de un juicio que había durado 8 meses y había capturado la atención nacional. Había sido condenado a 6 años de prisión por bigamia, fraude y apropiación indebida. Además, enfrentaría demandas civiles que lo mantendrían en deuda económica durante décadas. Pero la verdadera victoria no había sido la sentencia penal, sino lo que había emergido del proceso. Un movimiento social que había comenzado a cambiar las leyes mexicanas sobre abuso psicológico y manipulación emocional. El caso Herrera, como había sido denominado por los medios, había establecido precedentes legales que facilitarían futuros procesos contra manipuladores emocionales sistemáticos. «Estoy lista», respondió Esperanza, ajustando el traje sastre azul marino que había elegido cuidadosamente para proyectar profesionalismo y fortaleza. Ya no era la joven ingenua que había estado a punto de casarse con un mentiroso. Se había transformado en una defensora experimentada de los derechos de las mujeres y una empresaria social reconocida nacionalmente. Durante los últimos meses, la vida de Esperanza había tomado direcciones que nunca había imaginado. Había completado una maestría en psicología clínica por correspondencia, especializándose en trauma emocional y manipulación psicológica. Había dado conferencias en universidades de México, Colombia y Argentina sobre patrones de abuso emocional. Había sido entrevistada por medios internacionales, incluyendo CNN en español y Univisión, compartiendo su historia como ejemplo de supervivencia y transformación. La familia Morales había apoyado incondicionalmente la nueva dirección de vida de Esperanza, aunque inicialmente don Roberto había expresado preocupaciones sobre la exposición mediática continua. Sin embargo, al ver cómo su hija había canalizado su dolor hacia un propósito social significativo, había llegado a enorgullecerse profundamente de su transformación. «Mija», le había dicho durante una cena familiar reciente, «lo que te hizo ese desgraciado fue terrible, pero ver cómo has convertido esa experiencia en algo que ayuda a otras mujeres, eso me hace sentir más orgulloso de ti de lo que jamás me hizo sentir cualquier boda perfecta». Elena, por su parte, había comenzado a trabajar como voluntaria en Mujeres Fuertes, utilizando su experiencia como madre y su instinto natural para la consejería para ayudar a mujeres que estaban procesando traumas similares. Su papel había sido fundamental en crear un ambiente de sanación y apoyo dentro de la organización. La conferencia de prensa se realizó en el salón principal del Hotel Villagans, el mismo lugar donde debería haberse celebrado la recepción de la boda cancelada de Esperanza. La elección del lugar había sido intencional. Simbolizaba la transformación completa de una tragedia personal en una plataforma para el cambio social positivo. Más de 50 periodistas de medios nacionales e internacionales asistieron al evento, junto con representantes de organizaciones de derechos de las mujeres, funcionarios gubernamentales y académicos especializados en violencia psicológica. La sala estaba decorada con banners de Mujeres Fuertes y fotografías de algunas de las beneficiarias del programa, mujeres que habían reconstruido sus vidas después de experiencias traumáticas similares. «Buenos días», comenzó Esperanza desde el podium, su voz clara y fuerte resonando por todo el salón. Hace exactamente un año,
Mi vida se desmoronó públicamente en una iglesia de esta misma ciudad. Hoy, estoy aquí para anunciar no solo la conclusión del proceso legal contra el hombre que me traicionó, sino también el lanzamiento de iniciativas que asegurarán que su legado sea positivo en lugar de destructivo. Isabela tomó el pódium a continuación, compartiendo estadísticas sobre el impacto de mujeres fuertes durante su primer año de operación. Habían proporcionado consejería psicológica gratuita a más de 200 mujeres. Habían establecido programas educativos en 20 universidades mexicanas y habían logrado cambios legislativos en 4 estados para fortalecer las leyes contra manipulación emocional. Lo que aprendimos durante este proceso, explicó Isabela, es que Alejandro Herrera no era único. Su patrón de comportamiento se repite en miles de hombres que utilizan la manipulación emocional como herramienta para controlar y explotar a las mujeres. Nuestra misión es identificar estos patrones, educar a las mujeres para reconocerlos y crear consecuencias legales y sociales que disuadan este tipo de comportamiento. La parte más emotiva de la conferencia llegó cuando varias beneficiarias del programa tomaron el micrófono para compartir sus historias. Mujeres de diferentes edades y trasfondos socioeconómicos describieron experiencias de manipulación, control psicológico y abuso emocional que resonaban con los patrones identificados en el caso de Alejandro. María Fernanda, una ingeniera de 28 años de Zapopan, describió cómo su exnovio había utilizado tácticas similares a las de Alejandro para mantener múltiples relaciones simultáneas durante 3 años. Gracias a mujeres fuertes, explicó. Aprendí que no fui estúpida por confiar en él. Fui víctima de un manipulador sistemático que había perfeccionado sus técnicas durante años. Carmen Elena, una profesora de 42 años de Puerto Vallarta, compartió cómo había sido manipulada económicamente por un hombre que había vaciado sus cuentas de ahorros mientras mantenía otra familia en Tijuana. El programa me ayudó no solo a procesar el trauma emocional, sino también a tomar acciones legales para recuperar parte de mis pérdidas financieras. Ana Sofía, una estudiante de psicología de 24 años, explicó cómo había reconocido patrones de manipulación en su relación actual gracias a los talleres de mujeres fuertes, permitiéndole terminar la relación antes de que el daño emocional se intensificara. Este programa me salvó de convertirme en otra estadística de abuso psicológico. Durante la sesión de preguntas y respuestas, los periodistas interrogaron sobre el impacto del proceso legal en ambas fundadoras. Esperanza respondió con una reflexión que había desarrollado durante meses de terapia y autoexamen. El proceso legal fue necesario para establecer precedentes y obtener justicia, pero la verdadera sanación vino de transformar nuestro dolor en propósito. Cada mujer que ayudamos, cada historia que compartimos, cada ley que cambiamos, eso convierte nuestra experiencia traumática en algo que tiene significado positivo para el mundo. Isabela añadió, Alejandro Herrera nos quitó nuestra inocencia sobre el amor y la confianza, pero inadvertidamente nos dio algo más valioso: la misión de proteger a otras mujeres de hombres como él. En cierto modo, somos más fuertes ahora de lo que éramos antes de conocerlo. La conferencia concluyó con el anuncio de la expansión de Mujeres Fuertes a nivel nacional, con oficinas programadas para abrir en Ciudad de México, Monterrey y Cancún durante los próximos 6 meses. También anunciaron una asociación con la Universidad de Guadalajara para desarrollar un programa de investigación sobre patrones de manipulación emocional en relaciones íntimas. Después de que terminara el evento oficial, Esperanza e Isabela se reunieron con sus familias para una celebración privada en la hacienda de los Morales. El contraste con el año anterior era notable. Donde una vez había habido dolor y humillación, ahora había orgullo, propósito y la satisfacción profunda de haber convertido una tragedia personal en una fuerza para el bien social. Durante la cena, don Roberto hizo un brindis que resumió el sentimiento de todos los presentes. Hace un año, creíamos que habíamos perdido a nuestra esperanza, al dolor y la traición. En cambio, descubrimos que teníamos una hija aún más extraordinaria de lo que jamás habíamos imaginado.
Lo que hizo ese hombre fue imperdonable, pero lo que tú has hecho con esa experiencia es inspirador. Esa noche, mientras Esperanza caminaba por el jardín de la hacienda bajo las estrellas de Jalisco, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. El dolor de la traición de Alejandro nunca desaparecería completamente, pero había sido transformado en algo productivo y significativo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de una mujer en Oaxaca que había leído sobre mujeres fuertes en un periódico y necesitaba ayuda para salir de una relación manipulativa. Era el tipo de mensaje que recibía docenas de veces por semana ahora, cada uno representando otra oportunidad de convertir su experiencia traumática en sanación para otra persona. Isabela, que se había quedado esa noche en la hacienda, se unió a ella en el jardín. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó, una pregunta que se habían hecho mutuamente muchas veces durante su proceso de sanación. «Solo de una cosa», respondió Esperanza después de pensar cuidadosamente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de mi propia fuerza. Todo lo demás, incluso haber conocido a Alejandro, me llevó hasta este momento, y este momento es exactamente donde necesito estar». Las dos mujeres permanecieron en silencio cómodo, contemplando las luces distantes de Guadalajara y planificando mentalmente las vidas que construirían a partir de los fragmentos de sus sueños destruidos. Habían aprendido que a veces las mejores versiones de nosotros mismos emergen no de nuestras victorias, sino de cómo respondemos a nuestras derrotas más devastadoras. Escándalo que había comenzado con gritos dramáticos en una iglesia colonial había terminado, con el susurro poderoso de mujeres reconstruyendo no solo sus propias vidas, sino creando caminos para que otras mujeres evitaran o superaran traumas similares. Era una conclusión que ninguna de ellas había anticipado, pero que ambas habían llegado a valorar más que cualquier final de cuento de hadas que hubieran imaginado originalmente. El amor verdadero, habían aprendido, no siempre viene en la forma de un príncipe encantador. A veces llega como la fuerza para convertirse en nuestras propias heroínas y, en el proceso, ayudar a otras mujeres a descubrir que ellas también poseen esa misma fuerza transformadora dentro de sí mismas.